Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en esta clase bíblica en esta mañana. Seguimos usando la edición especial de Salud Integral de El Discípulo. Estamos en la segunda unidad que se titula El Perdón. Estamos en la lección número 6, titulada El Perdón nos sana. Y estamos en el texto bíblico en Génesis capítulo 33, versos del 1 al 11, aunque vamos a estar en otros textos del libro de Génesis. Este libro de Génesis se cree que el autor es Moisés y es fechado alrededor de 1400 años antes de Cristo. El objetivo de la clase es presentar la historia de Jacob y Esaú como un modelo de perdón y reconciliación. Es analizar cómo el perdón nos conduce a la reconciliación, nos sana y nos acerca más a Dios y nos permite vivir en armonía con nuestro prójimo. En el vocabulario encontraremos palabras como se inclinó a tierra 7 veces. Esto de inclinarse a tierra 7 veces se refiere a una posición de humillación, pero a la vez reconocimiento de respeto y superioridad hacia otra persona. Y tiene que ser 7 veces. Y esto desde los libros egipcios y en el Medio Oriente se practicaba esto de inclinarse a tierra 7 veces. Hallar gracia significa que esto es una concesión de gratis o gratuita que no presupone un mérito nuestro para recibirla o merecerla. Hallar gracia es de gratis. Jacob esperaba encontrar bondad, un favor, una compasión, una amabilidad de parte de su hermano Esaú. Y luego de un proceso de introspección y reconocer que había fallado, esperaba que Esaú le respondiera con misericordia. En la lección pasada vimos la historia de José y sus hermanos. En esa lección estudiamos el encuentro en esta de hoy de Jacob y Esaú. Jacob es el padre de José y Esaú tío de José, respectivamente. El encuentro entre Jacob y Esaú nos ayudará a entender que la reconciliación sí es posible y que nos ayudará a descubrir que cuando se le pedimos a Dios y estamos receptivos, Dios puede prepararnos para esos encuentros de reconciliación que tanta paz y sanidad traen a nuestras vidas. En el análisis de la escritura encontramos que la historia de Jacob y Esaú es una muy particular. Son unos gemelos, unos mellizos, que aún estando en el vientre de su madre, desde antes de nacer, ya anunciaban que eran diferentes. En otras palabras, no eran gemelos idénticos, son gemelos fraternos. El libro de Génesis narra el nacimiento de estos mellizos y detalla que después de nacer Esaú, que es el primogénito, nació agarrado del talón de Esaú su hermano Jacob. Por eso se le llama el suplantador. Y esto lo encontramos en Génesis 25. Esaú significa velludo y se le añadió el nombre de Edom a causa del color rojizo del guiso, el potaje que hizo Jacob y por el cual Esaú vendió su derecho de primogenitura. Sus descendientes formaron el pueblo de los edomitas. Jacob significa suplantador o el que toma el talón. Y en su vida se destacó como una persona engañadora. Génesis 25:21 dice que Rebeca era estéril. Isaac oró y ella salió embarazada de estos gemelos.
Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor y el Señor le respondió, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. En otras palabras, el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, sería el pueblo más fuerte. Isaac dijo, es que vino tu hermano y con engaño tomó tu bendición. ¿A qué se refiere esto? Ya estamos en Génesis 27. Aquí Saúl le pide a su papá la bendición antes de, porque ya Isaac está viejito, está ciego, y Isaac le pide que se vaya a casar, que traiga, le haga un guiso. Claro, la esposa oye qué es lo que, y le prepara un guiso, llama a Jacob y le dice que suplante a su hermano, que engaña a su papá. O sea que Rebeca ayudó a Jacob a engañar a su papá y le puso la ropa de Saúl, le puso pieles, porque Saúl era velludo y Jacob era lampiño. Y así engañaron a Isaac. Isaac le dio la bendición de la primogenitura a Jacob. Y entonces, ya aquí Esaú dice, ya me ha suplantado dos veces. Primero, me arrebató mi progenitura. Claro, lo dice así, pero él fue el que le vendió por un plato de lentejas. Y ahora me ha arrebatado mi bendición. Aquí sí tiene razón. Aquí Jacob, en compincha con la mamá, engañaron al patriarca. Y añadió, no has reservado una bendición para mí. Y entonces pues Isaac le da otra bendición, pero no la bendición especial que se le da al primogénito, porque ya Isaac la tenía. Y entonces dice el 41 que Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de esa bendición. Y decía, mataré a mi hermano Jacob tan pronto pase el luto de la muerte de mi papá. Esto llegó a oídos de Rebeca y ella le dice a Jacob que huya a la casa del hermano de ella, que es Labán, en la tierra de Siria, en Aram o Aram. Eso es Génesis 27. O sea que Rebeca hace que Jacob huya de allí y Jacob va a estar 20 años en la casa de Labán. Isaac volvió a bendecir a Jacob antes de salir hacia Padán Aram, que es en Siria. De allí vienen los arameos y de allí surge el idioma arameo. Y en el viaje se detuvo a dormir en un lugar, porque tenía sueño, y soñó con una escalera que estaba apoyada en tierra, el extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por esa escalera. Y en lo alto de la escalera estaba el Señor, quien le prometió bendecirle y estar con él. O sea que Jacob sale de su tierra de Canaán, camino a Padán Aram, y lleva la bendición de su papá. Y en el camino, allí sobre una roca que lo usó como almohada, él tuvo este sueño. Y allí él le llamó a este sitio Betel, o casa de Dios. Así que esto es Génesis 28, porque soñó que en esa escalera que Dios le prometía estar con él. Y Betel, casa de Dios, es un compromiso que hace Jacob con Dios, que si él lo lleva con bien y lo trae con bien, él le va a servir. Ese es el compromiso y el pacto que hace Jacob con Dios. Génesis capítulo 30, capítulo 31 dice como lo siguiente: y fue así como este varón, Jacob, llegó a ser muy rico y tuvo muchas ovejas, siervos, además de camellos y asnos. Su tío Labán es bien tramposo y le cambió los sueldos, le cambió la esposa. ¿Qué no le cambió? ¿Qué trampa no le hizo el tío Labán a Jacob?
Y entonces, lo último fue que era para esto del ganado, había que ponerle una vara para que salieran con pinta, porque eran los que se iba a llevar Jacob, y de esa forma Jacob obtiene una ganancia extrema, de tal forma que su tío y los hermanos de su esposa lo miraban mal, le tenían ganas, como decimos. Entonces el Señor le dijo a Jacob en el Génesis 31:3, regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo estaré contigo. Fíjate que la primera promesa Dios se la hace en Betel, en el sueño de la escalera, cuando Jacob va de camino de Canaán a Padán Aram. Ahora pasan 20 años, ya él se ha casado, tiene hijos, tiene las dos esposas, las dos concubinas, y Dios se le revela y le dice que vuelva a la casa de sus parientes, que él va a estar lo va a proteger. Claro, la lección de hoy estudiamos el miedo que le tenía Jacob a regresar, porque él sabía que él se la había hecho bien fea, como decimos, se la había hecho a Esaú, lo había engañado a su papá, a su hermano, había robado la bendición, y él no se atrevía a regresar, pero tiene esa revelación que Dios le dice que él va a estar acompañándolo. En este mapa, ustedes ven la ruta de Jacob, que es desde el norte, desde Padán Aram, va bajando desde Siria, eso es en Siria, hasta llegar hasta aquí, hasta Sucot, de aquí iba a ir a Siquem. Este es el mar de Galilea o Genezaret, este es el río Jordán y el mar Muerto. Fíjense que entonces Esaú o Edom, el rojo, va desde estas tierras, va camino a encontrarse con Jacob y se van a encontrar cerca de Galaad, aquí en esta área. Y posteriormente vamos a ver cómo Saúl le dice a Jacob que lo acompañe hasta las tierras de Edom. Jacob le dice que sí y luego continúa hacia Siquem y de aquí, o sea, en Betel y hacia Jerusalén, en esta área de Canaán. Jacob fue más listo que Labán, el arameo. Labán es el papá de Raquel, es el tío de Jacob. Y entonces dice que salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. En otras palabras, Jacob cogió a su esposa, a Rebeca y a Lea y las concubinas, y salieron de allí de Padán Aram. Así que salieron en secreto. Y de ese modo Jacob se llevó todas sus pertenencias, cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. ¿Por qué Jacob no le dijo nada a Labán? Porque Labán era un tramposo. Y dice aquí, Jacob fue más listo que el listo. Y por eso no dijo nada y salieron en secreto. Padán Aram es acá, en esta área de Siria. Este es el río Éufrates, que desemboca en el Golfo Pérsico acá. Ellos tenían que cruzar este río y caminar hacia las tierras de Canaán. La tierra de Seir y la tierra de Edom estos son unas montañas en esta área, pero tienen unas mesetas con unos valles bien fértiles. Aquí es que vive Esaú, que es Edom. Edom significa rojizo. Así que Jacob viene hacia el encuentro con su hermano. Él sale hacia aquí, hacia Galaad. Galaad, si ustedes se fijan, aquí es el lago de Genezaret, este es río Jordán,
que desemboca aquí en el Mar Muerto. Así que Jacob viene desde acá hacia Galaad, hacia esta área. Aquí tiene que cruzar entonces el río Jordán. Aquí el Mahanaim es el lugar donde Jacob ve un campamento de ángeles y le llamó a aquel lugar campamento de dos, lugar de dos campamentos, porque estaba el celestial donde estaban los ángeles y el de Jacob con sus tribus. Aquí, de aquí, él va a cruzar el Jordán hacia Siquem. Pero su hermano viene desde acá, desde esta área. Edom viene subiendo por aquí. Galaad es una área rica en especies. Se preparaban bálsamos medicinales muy famosos. Por eso dice que aquí hay bálsamo para todas las enfermedades. Hacia esa área que iba Jacob. Así que en el verso 34 del 31 dice que Raquel tomó unos ídolos de su papá, los puso en la montura del camello y se sentó en ellos. Y cuando vino Labán, ella le dijo al papá que no se podía levantar porque estaba con el periodo menstrual. Labán estaba bien molesto porque alguien le había robado los ídolos, los dioses que ellos tenían. ¿Por qué ella se los llevó? Pues desconocemos, ¿verdad? No pudo encontrar los ídolos de la familia, Labán, y se enojó mucho con Jacob, pero al no encontrarlo, llegó a una conclusión que había que llevar un acuerdo. Y le dijo Labán a Jacob, este montón de piedras nos servirán de testimonio. Ese es el testimonio de Galaad, una área donde se levantaron una estiva de piedras que recordaban el acuerdo que llegaron Labán y Jacob de que no se iban a hacer daño ninguno al otro. También Labán declaró y le llamó a aquel lugar Mizpa, porque Mizpa es torre de vigilancia, porque Labán juró que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos uno del otro. Así que en este lugar, en Galaad, se levantó también esa torre de atalaya. Así que Galaad es un montón del testimonio, un montón de piedra para conmemorar. Es bálsamo que sana y es paz en medio de las crisis familiares. Aquí hay una crisis familiar entre Labán y Jacob y sus hijas, que engañaron a su papá también y se robaron y se llevaron los ídolos, ¿verdad? Y los escondieron y no se los entregaron a su papá. Así que entonces Mizpa es una atalaya, es el Dios que vigila. Así que Dios está vigilante frente de tu familia, de mi familia. Dios es el bálsamo que sana, es el que pone la paz en medio de las crisis familiares. Eso es lo que significa Galaad. Bálsamo, paz en medio de la crisis familiar. Pero aquí no acaban las crisis de Jacob. Él sabe que tiene un problema con su hermano, ¿verdad? Con Esaú. Y ahí tenemos en Génesis 32 y 33, dice el capítulo 32, relata la preparación entonces para ese encuentro entre Jacob y Esaú. Es necesario prepararse para encuentros de reconciliación. Jacob necesitaba tener un encuentro sanador primeramente con Dios, para luego poder tenerlo con su hermano Esaú. Eran muchos años de rencores, muchos años de angustia, porque Jacob pensaba que Saúl lo iba a matar tan pronto lo viera, pero él confiaba en la promesa que Dios le hizo de que iba a estar con él. Pero entonces ese encuentro sanador se tenía que dar y tenía que Dios en medio del camino
recordarle a Jacob que él estaba con él. Cuando estamos frente a Dios, descubrimos nuestras faltas, nuestras áreas que necesitan mejorar. Esto permite ver con mayor claridad las acciones que debemos tomar para enmendar nuestros errores y estar en paz con Dios y con nuestro prójimo. Así que lo primero es encontrarnos con el Señor cara a cara. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Y dijo a Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó a aquel lugar Mahanaim. Mahanaim significa dos huestes o dos campamentos. Es un lugar, estaba situado entre el monte del Bálsamo en Galaad, allí donde hay paz entre la familia, y el arroyo de Jabbok, cerca de la ribera de este. Así que este es el campamento de Dios y el campamento de los hombres. Área de dos campamentos. Dice el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que Dios mandó un campamento de ángeles para velar el campamento de Jacob. Verso ya en 32:3 dice que Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, a su hermano que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, cerca del Mar Muerto. Y les dio las siguientes instrucciones: díganle a mi señor Esaú, de parte de su siervo Jacob, hasta ahora he estado viviendo con Labán. Tengo vacas, asnos, ovejas, también siervos, siervas. Envío a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. En otras palabras, Jacob está pidiendo perdón por todo. O sea, él reconoció delante de Dios todas las barbaridades que había hecho. Robarle la bendición a su hermano, robarle prácticamente la primogenitura. Esta es repasando la ruta. Él está viniendo del norte, la ruta de Jacob. Este es el mar de Galilea, el río Jordán aquí, hacia el Mar Muerto. Acá en la tierra de Edom, de acá es que viene la ruta de Saúl para encontrarse aquí cerca de los campamentos, el campamento de Mahanaim. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte. Y 400 hombres vienen con él. O sea que Saúl no viene solito. Ya con esto nada más, el terror que tenía Jacob, pues se avivó la llama del miedo. Jacob tuvo entonces un gran temor, se angustió cuando le dijeron que Esaú viene con un ejército de 400 hombres. Y entonces él decidió distribuir en dos campamentos el pueblo que tenía consigo: las ovejas, las vacas, los camellos y las personas. Y porque pensó, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. También dijo Jacob: Señor, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste: vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Y ahora le dan esta noticia: yo soy menor que todas las misericordias, que toda la verdad con que has tratado este siervo. Pues crucé este Jordán solamente con mi cayado cuando iba de Canaán a Padán Aram, y ahora regresa de Siria y ahora posee no un campamento, posee dos campamentos. Otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: no soy digno. Esto de yo soy menor que todas las misericordias y toda la verdad con que me has tratado, es no soy digno de todo el amor inagotable y la fidelidad con que has mostrado a mí, tu siervo.
Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, yo no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. O sea que Dios lo había bendecido, pero enormemente a este hombre. Pero todavía él tiene miedo y está recurriendo a la fidelidad de Dios, al amor inagotable de Dios, a las promesas de Dios. Dios, tú me prometiste, tú fuiste el que me dijiste que volviera. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Saúl, porque le temo no venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. O sea, él temía no es por su vida, es por las 4, o sea, los hijos, las 2 esposas, las 2 concubinas, y así quedó solo Jacob. Él dividió en un grupo y dividió a Lea, a Raquel en un grupo, en otro grupo las concubinas con sus hijos y a igual cantidad de ganado y de personas. Dice el verso 10 del 32, no soy digno del amor inagotable y de tu fidelidad, ¿verdad? Y en el verso ahí mismo el 11, líbrame ahora de mano de mi hermano, de mano de Saúl, no venga y hiera a la madre junto con los hijos. Así quedó solo Jacob y luchó como un varón hasta que rayaba el alba. Estuvo toda la noche peleando. Cuando el hombre vio que no podía con Jacob, le tocó en el sitio del encaje del muslo, lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esto quiere decir que Jacob de ahí en adelante cojeaba. Era cojo de una de sus piernas porque había tenido una lucha con Dios. Y dijo, déjame porque raya el alba, le dice al ángel. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Es interesante, ¿verdad? Porque el tema de la bendición evoca el relato de Génesis 27 en el 1 al 40, porque allí Jacob obtuvo la bendición por medio del engaño junto con su mamá. Aquí recibe la bendición como resultado de una lucha. Las bendiciones de parte de Dios se reciben en las luchas espirituales, no haciendo trampa. Así que en medio de esta lucha es que él recibe una gran bendición. Tan es así que le cambiaron el nombre. Ya no es Jacob el embustero, ya no es Jacob el suplantador, el traquero, el tramposo. Ahora se llama Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bendiga a Dios su palabra. Que nuestras bendiciones vengan como resultado de nuestras luchas espirituales. Jacob significa el que toma por el calcañar, el que suplanta o engaña. Israel, el que lucha con Dios. Dios lucha o el príncipe con Dios. El verso 32, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bendiga a Dios su palabra. Vio a Dios cara a cara y su alma fue librada de toda aquella pesadumbre, de todo aquel temor. Y aunque quedó cojo por medio de la lucha, ahora se sentía fortalecido porque había visto a Dios cara a cara. Ahora ya Esaú no era él sabía que llevaba la bendición de Dios. Después de ver el rostro de Dios en nuestra vida y de experimentar su perdón, su espíritu nos mueve a perdonar y a pedir perdón. Jacob entendió que como respuesta a esa acción misericordiosa de Dios, él debía arreglar cuentas con su hermano. Alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú
con 400 hombres y entonces repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Aquí tenemos en esta gráfica, si miran acá abajo, Esaú y Jacob son hermanos gemelos, hijos de Rebeca y de Isaac. Y entonces Jacob tenía por esposa a Lea, con la cual tuvo todos estos hijos. A Raquel, que tuvo a José y a Benjamín, Bilha, que tuvo a Dan y Neftalí, y a Silpa, que tuvo a Gad y a Aser. Así que entonces, en los campamentos él los dividió entre estas 4 mujeres y todos estos hijos. Y fíjense, Benjamín no había nacido todavía, pero José sí. Puso a la sierva y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y detrás a Raquel y a José. Fíjense que el último, los más queridos, la esposa que él más quería y al hijo predilecto, que es José. Y es interesante que José ya estaba ahí y José posiblemente vio el encuentro de su papá y su tío. Algunos comentaristas entienden que Jacob hizo esto en una orden preferente. Aquellos que más amaba estaban más cerca de él y menos expuestos al peligro, a lo que Saúl y sus hombres pudieran hacerle, con la posibilidad de escapar en caso de ser necesario. Y él pasó delante de ellos, o sea, Jacob se inclinó 7 veces, que era la forma, 7 es el número perfecto. 7 veces se hacía la reverencia tocando la tierra con la frente hasta que llegó a su hermano Esaú. Esto es en señal de respeto, en señal de que reconoces la superioridad de la otra persona. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre el cuello de Jacob, lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. O sea, el encuentro de estos hermanos, Esaú que quería matarlo, Jacob que temía por su vida y por la vida de su esposa y sus hijos, ahora resulta que ahí se funden, se confunden en un abrazo y un lloro, abrazos, besos y llanto entre hermanos. Abrió paso a una conversación. Fue una manera no verbal de comunicarle el perdón. Esaú le está demostrando a Jacob que lo perdonó. Las defensas habían bajado y ahora estaban prestos a escucharse y conversar. Después Esaú levantó sus ojos, vio a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son estos? Jacob dijo, son los niños que Dios me ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, los hijos, y se inclinaron. Luego vino Lea, sus hijos, y se inclinaron. Luego llegaron José y Raquel, y también se inclinaron, todos mostrando respeto hacia su tío, su pariente. Jacob presentó a su familia, estableció un lenguaje de respeto. Él anhelaba hallar gracia ante su hermano. Sus gestos revelaban que tenía la necesidad de recibir perdón y sentirse perdonado. Poner a los pies de Saúl todo lo que le pertenecía es una manera de dejarle saber que estaba dispuesto a enmendar todos aquellos errores del pasado y le dan un montón de sus ganados a Esaú. Y entonces preguntó Esaú, ¿qué te propone con todo esto? Y Jacob le dice, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Dijo entonces Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. O sea, Esaú era un hombre rico también, tenía sus ganados y sus tierras. Jacob replicó, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanta bondad me ha recibido. Qué bonito este texto donde Jacob ve en el rostro de Esaú
bondad, tanto que Biblia textual lo dice, lo traduce, que he visto tu rostro benévolo. Es como ver el rostro del Elohim, del Dios, tu rostro benévolo. O sea, en el rostro de Esaú se demostraba que no había rencor y que había perdón. Acepta, te ruego, el regalo que te he traído, pues Dios me ha favorecido. Todo lo que hay aquí es mío. E insistió hasta que Esaú entonces lo tomó. Termina Esaú cogiendo los presentes. Jacob continúa tratando de persuadir a Esaú para que acepte sus presentes en su intento de hallar gracia ante él. Después de Jacob haber tenido una experiencia transformadora con Dios, ese encuentro con su hermano era necesario para su proceso de sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Jacob se había encontrado con Dios, luchó con Dios, quedó cojo por esa lucha, pero quedó con la bendición de Dios. Él había hecho las paces con Dios, pero ahora tenía que hacer las paces con su hermano. ¿De qué me vale yo hacer las paces con Dios y no hago las paces con mi hermano, con mi prójimo? Así que este encuentro se tenía que dar. Y dijo Esaú, anda, vamos, yo iré delante de ti. Y el verso 13, Jacob le dice, mi señor sabe que los niños son tiernos. Tengo ovejas y vacas paridas. Si las fatigamos en un día, morirían todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo. Yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a Seir, donde está mi señor. Jacob le dice que va a ir en dirección a donde está Esaú, pero en realidad, aparentemente él tiene otras ideas. Dijo Esaú entonces, déjame dejar contigo parte de la gente que viene conmigo. O sea, parte de los 400 hombres que andaban allí. Jacob le dijo, ¿para qué? No te moleste. Si he hallado gracia a los ojos de mi Señor. En otras palabras, si ya nos hemos reconciliado, ¿por qué tienes que dejar a esta gente? De hecho, fue una movida prudente de Jacob, porque de esta gente que se quedaban allí, si había algún problema con los hombres de Jacob, podían empeorar las relaciones nuevamente, por un lado. Y por otro lado, Jacob parece que tenía planes de ir más cerca, no ir donde estaba Esaú. Cuando Esaú sugirió que viajaran juntos, Jacob explicó que esto sería imposible por el paso lento necesario para los niños y los animales. Jacob prometió encontrarse con Esaú en Seir, en Edom, a pesar que aparentemente nunca tuvo intenciones de hacerlo. Aun cuando Esaú trató de dejar gente para viajar con la casa de Jacob, él rehusó la oferta sin revelar sus verdaderas razones. Todavía Jacob tenía temor y sospechaba de su hermano Esaú. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob se fue a Sucot. Allí edificó una casa, hizo cabaña para su ganado y puso por nombre Sucot a aquel lugar, que quiere decir cabañas. Este mapa, aquí tenemos el mar de Cineret o de Galilea, este es el río Jordán, aquí es el Mahanaim, aquí es el Peniel, aquí es Sucot, son todos estos lugares que hemos estado mencionando, y para él ir, en los dos campamentos, ¿verdad? En Peniel, donde él luchó con el ángel. Si él hubiera ido a seguir a Esaú, hubiera tenido que seguir en esta dirección donde llevo la flecha hacia el mar muerto. En esta área es Edom. Y él lo que hizo fue cruzó el mar, el río Jordán, levantó campamento en Sucot y de ahí siguió hasta Siquem. Esta es la ruta de Esaú para el encuentro con Jacob. Luego
Esaú vuelve por aquí a la tierra de Edom y Jacob lo que hace es que cruza el Jordán desde Sucot aquí hacia Siquem y estableció campamentos aquí en Siquem. Después Jacob, cuando regresaba de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Está en la tierra de Canaán y acampó delante de la ciudad. Aquí delante de Siquem, él acampó. No siguió hacia Edom detrás de Esaú. Padán Aram, el campo o planicie de Aram, es la patria de los arameos. El lenguaje, el arameo, llegó a convertirse en la lengua dominante. El arameo era el lenguaje que hablaba el Señor. Este es Padán Aram, Siria, y de aquí bajaron hasta, esta es la tierra de Edom y Seir, esta es la de Esaú, pero Jacob se quedó acá en Siquem, en esta área. Luego, por 100 monedas de plata, le compró una parcela a los hijos de Hamor, padre de Siquem, y instaló allí su carpa y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel, que quiere decir en hebreo Dios, el Dios de Israel. Así que levantó un altar, Jacob allí erigió un altar al Dios de Israel. Así que el Dios de Israel, donde quiera que tengamos nuestra tienda, nuestra casa, donde nosotros vivimos, Dios tiene que tener su altar, como hizo Jacob. Levanta altar en tu casa, levanta altar en tu hogar. Allí, como hizo Jacob, al Dios de Israel. Resumen de la lección. En la lección pasada estudiábamos el encuentro de José y su hermano. Desconocemos si en medio de ese evento José pensó en el encuentro de su padre y su tío, porque José estaba cuando Esaú y Jacob se abrazaron y lloraron. Así que José tenía presente cuando él abrazó y lloró con sus hermanos también. Tenía presente cuando su papá y su tío se encontraron y se perdonaron. Así que él había visto ese patrón en su hogar. Ver a un padre llorar y abrazar a un hermano es señal de reconciliación, una imagen poderosísima que impactó a José y impacta a cualquiera de nosotros. Es un ejemplo excelente a seguir. Es importante aclarar que el perdón no es sinónimo de perpetuar abuso, violencia o maltrato. Jacob y Esaú se perdonaron, pero luego cada uno continuó su camino, cada uno su proyecto de vida, porque hay relaciones en las cuales hay perdón, pero no necesariamente esa relación debe continuar. El perdón no lo otorgamos porque la otra persona se lo merezca. Perdonamos porque en Cristo Jesús hemos hallado perdón. Porque cuando decimos en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Así que porque por Cristo Jesús hallamos perdón, nosotros tenemos que caminar con Él. Y se nos revela su palabra, que hemos entendido que el perdón nos hace libres, nos sana y nos acerca más a Él. Oramos. Dios de misericordia, te damos gracias porque en ti hemos hallado gracia y nos has favorecido con tu amor. Gracias porque nos ayudas a vencer miedos y nos preparas para tener encuentros de perdón y de reconciliación con nuestro prójimo. Queremos tener encuentros transformadores contigo, en los que podamos verte cara a cara y hallemos libertad para nuestra alma. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana próxima, mis queridos hermanos, seguimos entonces en la lección 7. El perdón nos une en amor.
Nehemías capítulo 1, versos del 1 al 11. Nehemías es el profeta y allí va a ser nuestra lección. Te habló el hermano Joaquín Lavoy desde la primera iglesia bautista de Ponce. Aquí tenemos el correo electrónico y nuestros teléfonos. Dios los bendiga y Dios los guarde.